Hola amigos de la orilla del miedo, queremos enviarles un saludo y esperamos que se encuentren de lo mejor. También enviar un saludo muy especial a nuestro amigo Emanuel Loria del Departamento de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Hoy les contaré una historia muy interesante de parte de un amigo cercano, una persona que le tocó vivir junto a su pareja, una experiencia muy extraña en la que participa algo que no fue invitado pero que se quedó a vivir en su casa. Sin más, acompáñenos a escuchar los sonidos que hay en La Orilla del Miedo. Iniciamos. La Orilla del Miedo, donde tus historias hayan vida. Fuimos dos amigos y yo de fin de semana. Era un fin de semana que planeábamos fuera tranquilo y apacible. Generalmente, cuando alguien va con amigos, espera que sea un momento digno de recordarse. Quizá alocado y quizá lleno de risas. Quizá tranquilo. Pero a nuestra edad, que no es poca, por cierto, esto pasó a segundo término. Solo queríamos descansar en compañía de nuestra gente querida. Mi nombre me lo guardaré para mí, y el de mis amigos lo cambiaré. Actualmente tengo 62 años de edad, y esto que les voy a contar sucedió aproximadamente hace 5, en un viaje de distracción de nuestra vida diaria. Mi amigo José tenía una casita en el campo, cerca de un río hermoso. Era el lugar de retiro perfecto, 3 habitaciones, una sala comedor amplia y una cocina. Fuera de la cabaña había un bosque lo suficientemente grande como para que pudiéramos caminar, pudiéramos sentarnos y disfrutar de la naturaleza a nuestras anchas. Pasamos solo 2 noches allá, todo fue muy tranquilo, tal cual lo habíamos planeado. Lo único que rompió aquella paz fue lo que me encontré en la habitación que me tocó ocupar a mí, en mi último día de estancia. Cuando ya estábamos empacando todo para regresar, encontré en el suelo de la habitación un muñequito. Era una figura pequeña. Era la figura de un hombrecito. Cabía en la palma de mi mano. Era una madera que no reconocí, de un color como un café muy oscuro, tallada a mano de manera muy burda, pero con los detalles muy cuidados. Aquel hombrecito tenía unas piernas y brazos muy cortos. Su cuerpo y la cabeza, en cambio, no era proporcional a aquellas extremidades, eran muy grandes comparados con los brazos y las piernas. Tenía una cara muy divertida. La barba, también tallada, estaba muy larga, le llegaba casi a la cintura, y entre sus manos sostenía una especie de espina. Por el tamaño de la figura yo supuse que parecía una espina de algún matorral, pero que entre las manos de aquel hombrecito parecía una estaca muy larga. No eran piezas separadas, todo estaba tallado en una sola pieza, sin colores, pero con grandes detalles. Me pareció muy bonita e inmediatamente llamó mi atención. La puse en el buró de la cama y continué empacando. Aquella figura se adueñó de mi imaginación, de mis pensamientos, aunque solo por unos minutos. Pensé en cómo José, en alguna de sus estancias en aquella cabaña, había tallado esa figura, sentado bajo algún árbol, o que la había encontrado en un supermercado o en alguna tienda de segunda mano. Mi mente voló hacia diferentes escenarios en cómo José pudo haberse hecho de aquella figura. Al salir y sentarme en el sillón de la sala, esperando a que Luis terminara de empacar, José entró a la cabaña y me hizo señas con la mano de que todo estaba listo. Él había salido a preparar el automóvil para irnos. Entró y se sentó a un lado mío a esperar. «Casi piso tu obra de arte», le dije, para iniciar una conversación. Se me quedó viendo muy raro, extrañado, así que continué con esta conversación, y le dije que no me había dado cuenta de que aquella figurita estaba en la habitación. Le conté cómo estaba caminando en el cuarto y que por distraído faltó muy poco para que la pisara y destruyera. Le comenté que la había colocado en el buró del cuarto. De nuevo me lanzó una mirada de extrañeza.
Se veía sinceramente que no sabía de qué estaba yo hablándole. Entonces me confirmó que no era de él. Es más, me dijo que no sabía de la existencia de aquella figura. Así que me puse de pie y la traje. ¿No es tuyo?, le pregunté, y me contestó que no, que nunca lo había visto. Me dan ñáñaras nomás de verlo. Está horrible, me dijo José. Si te gusta, llévatelo o dámelo a mí para tirarlo. Me comentó que unos meses antes su hija había usado aquella cabaña, que quizás en un momento de ocio alguien lo había tallado, pero me dijo de nuevo: si te gusta, llévatelo. A mí la verdad se me hace muy feo. No solo llevarme cosas de las casas ajenas, pero mi amigo José me lo estaba regalando. Siempre he pensado que un regalo de un amigo vale mucho, así que lo apreté en mi puño y le dije que le tomaría la palabra. Subimos todos al carro y emprendimos nuestro camino a casa. Llegamos todos a nuestros hogares sin ningún problema, pero los míos empezaron algunos días después. En cuanto llegué a mi casa, puse aquella figurita en un mueble de la sala. No me pareció algo importante, así que no le dije nada a mi esposa, solo llegué y la puse allí, como cuando uno llega a la casa y deja las llaves en algún platito, o cuando las cuelgas ante el portallaves. No le di mayor importancia, solo la coloqué y saludé a mi esposa, quien estaba en la cocina preparando la comida. Pero al día siguiente, a primera hora, antes de que yo me despertara, ella me movió. ¡Ey, ey, ey! Te estoy hablando, despiértate, que tengo algo que preguntarte. Y en cuanto abrí los ojos, me cuestionó sobre aquel duende. Así lo llamó ella. Me preguntó de dónde lo había sacado. Le resumí todo diciéndole que me lo había dado José. La verdad es que como la noté algo incómoda con la situación, intenté suavizar la plática con un chistoretito y se me ocurrió decirle: me lo regaló mi amigo José, pero no era de él. Y solté una risita. Pero ella abrió mucho más los ojos. Claramente se sentía incómoda con la situación. Mi curiosidad aumentó y le pregunté cuál era el gran alboroto. Era un simple regalo, una simple figurita, algo sin importancia. Pero para mí era un detalle bonito porque venía de parte de un amigo. No le veía nada de extraño a esto, así que le pregunté sobre por qué tenía esa actitud. Ella me contó muchas cosas, pero lo que me dijo era demasiada información y en muy poco tiempo. No logré retenerla. Me empezó a platicar sobre estos duendecillos, o creo que los llamó elementales de la tierra, pero no le entendí bien. Solo entendí que había toda una cultura alrededor de estas figuras y creencias, y entendí también que me advertía que si yo no sabía cómo esa figura había llegado conmigo, cómo ese duende había llegado hacia mí, entonces lo más seguro es que yo había ido hacia el duende o hacia esa figura. El duende me había llamado a mí. Sinceramente, y a pesar de lo poco que pude entender, confieso que me sentí muy interesado por este tema, pero era demasiada información y era muy poco tiempo. Simplemente no pude retener todo lo que ella me estaba diciendo, así que seguí el ejemplo de mis nietos e hijos. Me di a la tarea de estudiar acerca de estos duendes, pero solo busqué información donde los muchachos lo hacen. Me puse a ver videos en YouTube y de verdad que sí había muchísima información. Me encontré con gente que compartía sus experiencias con estos elementales de tierra. Algunas eran buenas experiencias y otras eran malas. Había opiniones de todo tipo, pero la impresión que a mí me dio es que eran personas muy fanáticas de este asunto de duendología, por llamarlo de algún modo. Así que decidí hacer un resumen de todo y seguir algunas instrucciones que se repetían en los videos. Tomé aquella figura y la puse frente a mi cara. La miré directamente a los ojos, o lo que se suponía que eran sus ojos, y dije las siguientes palabras: dime cómo te llamas y dónde quieres vivir. Se supone que así me diría su nombre y el lugar de mi casa donde él quería estar, pero obviamente no recibí respuesta. Mi esposa, a la distancia, se carcajeó cuando me vio parado con aquel duende frente a mi nariz entre mis manos. Me advirtió en tono de burla que no anduviera jugando con cosas que no conozco, y me citó a mí mismo, usando la frase que yo usaba con nuestros hijos cuando eran pequeños:
No se anden metiendo en cosas que no conocen porque se pueden lastimar. La verdad a mí también me dio mucha risa por todo lo que esa frase me traía a la memoria. Así que nomás lo dejé en una repisa que tenemos en la sala, nos alejamos riéndonos y abrazados. Una mañana, algunos días después, estaba acostado junto a mi esposa, en nuestra cama, tranquilamente ambos, ya despiertos o medio despiertos, solo platicando una que otra frase y descansando. Allí nomás entre no saber si seguir dormidos o levantarnos. Entonces escuché una voz muy baja, un susurro, pero miré a mi esposa acostada junto a mí. ¿Qué dijiste?, le pregunté. Nada, me dijo ella media dormida, y allí quedó por ese día. Pero se empezó a hacer costumbre que al despertar yo escuchara ese susurro. Le conté a mi esposa y me recomendó poner atención. Me dijo que podía ser el duende quien me estaba hablando y soltó una pequeña risita. Sin embargo, yo empecé a ponerle más atención a aquel susurro. Cada mañana, lo primero que hacía era parar bien la oreja y esperar a que aquel susurro apareciera. A veces aparecía y a veces no. Pero por más que ponía todo mi empeño y toda mi atención en entender lo que decía, no lo lograba. Una vez salimos al centro de la ciudad a hacer unas compras y tardamos más de lo normal, pero mi sorpresa fue muy grande al regresar. Cuando volvimos a casa, me encontré aquella figurita en el suelo, cerca de una maceta que tiene una planta que se llama costilla de Adán, y que estaba en una maceta de nuestra sala. Se cayó, le dije a mi esposa, y de nuevo se rió y me dijo, hazle caso, ya te está diciendo dónde quiere estar. Lo acomodé en aquella maceta, y se me hizo raro verlo allí. Parecía estar escondido entre los tallos y hojas de aquella planta. Pero allí lo dejé. Cuando lo miré atentamente, parecía hasta que estaba en el lugar adecuado, donde él quería estar. Así que le seguí la broma a mi esposa, quien estaba seguro lo había colocado en el suelo antes de salir para divertirse conmigo al volver. Los días siguieron y yo continuaba escuchando aquel susurro por las mañanas, hasta que por fin, después de escucharlo tantas veces, llegué a darle una forma en mi mente a aquello que escuchaba en susurros. Lo que escuché fue Oker. Así que interpreté que ese era el nombre de aquella figurita. No sé si era exactamente lo que escuché, pero eso fue lo que interpreté. Esa forma fue la que le dio mi cerebro a aquel susurro. Y entre broma y broma, sugestión o no, empecé a llamar a aquella figura Oker. Después de colocarlo en aquella maceta, le puse un vaso con agua, algunas piedrecillas y dulces. Se supone que ellos no comen ni beben, pero toman la energía de estos objetos. De alguna forma logran extraer la energía a las cosas que les pones alrededor. No quiere decir que le pongas un pan y aparezca mordido, nada que ver, pero el pan se echará a perder porque el duende se alimentará de la energía de ese pan. Se echará a perder mucho más rápido de lo normal, a eso me refiero. Y por este motivo, es de cuidado tenerlos en cualquier lugar. Necesitan energía y la tomarán de donde puedan. Lo más recomendable es darles tú ese recurso y que ellos no decidan de dónde tomarla. Estaba sospechando que mi esposa me estaba jugando una broma con Oker, que se estaba aprovechando de mí, porque de repente el agua se vaciaba más rápido de lo normal, o a los dulces les salían algunas manchas negras, así que de vez en cuando la encaraba, pero ella siempre me juró que no era así. El vaso de agua amanecía con menos agua que el día anterior. Yo sospechaba que podía ser algún efecto de evaporación o algo así, pero cada día parecía que Oker tomaba más agua, como si estuviera más sediento. Las piedritas se empezaron a mover de lugar, y yo continué con la idea de que mi esposa me estaba jugando una broma. Los dos seguimos el juego, pero las cosas no terminaron allí. Las travesuras empezaron a romper la frontera de aquella maceta.
Las llaves se empezaron a mover del lugar. Algunos aretes de mi esposa aparecían en la maceta junto a Oker. No siempre de noche. También de día las cosas se movían solas, y a pesar de que yo quería sorprender a mi esposa haciéndolo, nunca la pude atrapar haciendo estas travesuras. Siempre nos reíamos y hasta le hablábamos a Oker. Le decíamos cosas como: Oker travieso, ya andas haciendo de las tuyas. Llegó un punto en que casi era una regla, que si algo se nos perdía, íbamos a la maceta, y no siempre, pero varias veces las encontrábamos allí, junto a Oker. Para serles sincero, no sé si será su gestión, pero en una ocasión, que tenía una emergencia y debía salir inmediatamente, perdí mis llaves. Las busqué en la maceta, las busqué en la cocina, las busqué en la sala, en mi ropa, las busqué en toda mi casa y no podía encontrarlas. Y dentro de mi desesperación dije: pinche Oker, ya dame esas pinches llaves, cabrón. Recuerdo que lo dije muy enojado y de muy mal modo. Obviamente no pensaba que aquel duende tuviera que ver, pero estaba muy enojado porque pensé que mi esposa las tenía y me estaba jugando una broma, y dije esa frase insultando a Oker, pero para que mi esposa lo escuchara. Me avergüenzo, pero estaba muy molesto. Caminé hasta la cocina para exigirle a mi esposa que dejara de jugar. Estaba entrando a la cocina cuando escuché claramente el sonido de las llaves cayendo al piso. Lo escuché detrás de mí. Di la vuelta y me dirigí inmediatamente a la sala. En cuanto crucé la puerta y entré, vi cómo mi esposa estaba mirando hacia el suelo. Ella es de tez muy blanca, pero en ese momento estaba más blanca, pálida y sin movimiento. Estaba con los ojos muy abiertos y no se movía, mirando fijamente el suelo. Yo miré las llaves y no le dije nada. Me acerqué para levantarlos, pero estaba muy enojado, como ya les había dicho. Cuando llegue no quiero ver esa pendejada en la casa, ya me harté de sus bromitas. Y de nuevo lo dije al aire, pero para que escuchara a mi esposa. No pasaron muchos días después de ese. El vaso de agua empezó a amanecer volteado en el suelo. De hecho, primero tenía un vaso de vidrio y después se lo tuve que cambiar a uno de plástico. Este amanecía completamente vacío. Ya no se acababa poco a poco. Amanecía el agua derramada y las piedras aparecían en diferentes lugares de la casa, acomodadas de forma muy rara. Casi podría decir que parecía que hacían dibujos con ellas, como si fueran intencionalmente colocadas de algún modo muy específico. Los vasos se empezaron a caer, no solo el de Oker, todos los vasos. Muchas cosas se empezaron a mover del lugar. Siempre sospeché que era mi esposa la que hacía estas travesuras para jugar conmigo sobre el tema del duende Oker, pero al ser travesuras que sucedían, algunas podía suceder hoy y tal vez 2 días después, 3 días después, había mucha distancia entre ellas, y por esto era muy difícil sorprenderla. Tendría que haber estado vigilándola 24/7, pero ahora estos eventos pasaban muy rápido uno del otro, se volvieron muy pegados en el tiempo, y aún así no veía que mi esposa tuviera algo que ver. Empecé a sospechar. A veces llegaban a ocurrir 2 cosas el mismo día, o en la noche 2 o 3 veces. Eran ya algunas cosas muy ruidosas. Ya no pasaban desapercibidas, no eran pequeños detalles esperando a ser descubiertos. Una noche se me ocurrió preguntarle de la manera más seria que pude a mi esposa. Yo puedo decirles que soy una persona muy bromista y juguetona, pero cuando mi viejita me escucha hablar en serio, sabe que es un tema delicado para mí, así que cuando le dije: dime la verdad, ¿tú has estado haciendo las travesuras que decimos que fue Oker? Mi esposa me miró fijamente y con la misma seriedad me respondió: viejo, ya te dije que no soy yo, y creo que está muy enojado. No debiste haberle dicho esas cosas feas. Ese día que se te perdieron las llaves, desde ese día las cosas empezaron a cambiar mucho. No hay secreto entre nosotros, hay muchas bromas, pero secretos no, y cuando hay que hablar seriamente, lo hacemos. Yo sé lo que ella piensa y ella sabe lo que yo pienso. Me jacto de tener un matrimonio así de cercano.
Estuvimos platicando mucho rato en nuestra habitación y en voz baja. Eso ya le daba un toque muy misterioso a la escena, porque vivimos solos, pero estábamos tratando el tema de la manera más seria. Al día siguiente, en cuanto nos despertamos, los dos nos volteamos a ver. Ya lo habíamos planeado. Salimos a buscar a Ocker. Estaba en su maceta, inmóvil, en su mismo lugar de siempre, como si nos estuviera esperando. Lo envolvimos en un trapo y salimos juntos a tirarlo a la basura. En mi colonia hay un área especial con un enorme contenedor donde todos los vecinos sacamos nuestra basura. Caminamos hacia allá y dejamos a Ocker dentro de aquel contenedor gris oxidado. Pensábamos que con eso se acabaría todo, pero no fue el caso. Desde ese día hasta hoy hemos sido atacados por aquel ser, y ya no está en nuestra casa. Mi esposa y yo hemos amanecido con rasguños en las plantas de nuestros pies. Amanecemos con moretones pequeñitos en la piel. Continúa la pérdida de objetos en nuestra casa, objetos valiosos para nosotros, ya sea de manera sentimental o de manera económica. La joyería de mi esposa desaparece continuamente, y ahora ya no hemos vuelto a encontrar nada de lo que se pierde. Si dejamos cubiertos en nuestra mesa, estos aparecen acomodados con patrones extraños, en forma de cruz, de X o en línea. Es una situación muy incómoda, nos pone muy nerviosos, pero la vez que más nos asustamos fue una vez que mi esposa se cayó. Gracias a Dios no le pasó nada, pero cuando se levantó, me miró y me dijo, «Algo me empujó». Me dijo, claramente sentí un fuerte empujón en mi pierna, o por lo menos lo suficientemente fuerte como para que me tumbara. No crean que no pregunté a José sobre el origen de esta figura. De hecho, le tengo tanta confianza y estima que le conté todo. Pero ni su familia ni él reconocen el origen de aquella figura. Nadie que haya usado aquella cabaña sabe de dónde salió. Él está un tanto escéptico acerca de esta historia, pero es que no la está viviendo. No sabemos si es Ocker o no quien está en nuestra casa, o si la presencia de aquel duende llamó a otras cosas, o quizás otros duendes. Este es un tema desconocido para mí, y a pesar de mis indagaciones en la internet, nada me ha sido útil. Con su permiso, con todo respeto, quiero aprovechar esta oportunidad para pedirles 2 favores a quien sea que esté escuchando esta historia. Primero, quiero pedirles ayuda. No sé cómo sacar esta energía de mi casa, este ente, o estos entes, o como sea que se llamen, o lo que sea que sean. Aunque de manera muy aislada, estas cosas aún siguen sucediendo en mi casa. He ido con personas que se supone saben del tema y que según pueden ayudarme, pero solo me han quitado el dinero. Así que les agradecería mucho cualquier tipo de información o experiencia que ustedes tengan. El segundo favor, más bien es un consejo. La segunda cosa que quiero hacer es darles este consejo, que di hace muchos años a gente que amo muchísimo, pero los seres humanos no escarmentamos en cabeza ajena. Escúchenme cuando les digo, no anden en cosas que no conocen, se pueden lastimar. Gracias por escuchar un relato más de La Orilla del Miedo, un espacio donde tus historias cobran vida y renacen en cada emisión. Si tienes alguna historia que contarnos, mándanos un correo a laorilladelmiedo@gmail.com. También puedes buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como La Orilla del Miedo. En Twitter, encuéntranos como @orilladelmiedo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.